no temeré nunca más. De terror nocturnal o saeta mortal sobre mí. Y a mi lado caerá como 1000 y otros 10,000 morirán, y tú me librarás. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal. A salvo estoy en tu mano. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal. A salvo estoy en tu mano. Y me refugiaré en ti. Ángeles mandarás que me guardarán siempre. Y como 1000 caerán a mi lado, y diré, en ti confiaré. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal. A salvo estoy en tu mano. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal. A salvo estoy en tu mano. Y a mi lado caerán como 1000 y 10,000 caerán. Y confiar en ti, Señor, siempre en ti confiaré. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal. A salvo estoy en tu mano. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal. A salvo estoy en tu mano. Confiaré en ti. Solo en ti. A salvo estoy en tu mano. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Acompáñenme a hacer esta oración por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que es anunciada, que sea tu palabra hablándonos, que sea tu palabra, Señor, abriendo nuestro entendimiento para poder conocerte a ti verdaderamente. Señor, que sea tu palabra como ese espejo que nos permita
que nos permita, Señor, ver cómo está nuestro corazón, ver cómo está nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra, en el nombre de Jesús, sea esa espada que penetre hasta lo profundo de nuestro ser y pueda hacer esa obra maravillosa que transforme nuestros corazones. Damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, estamos acá conectados otra vez por ese medio para tratar y para poder ser enseñados por la palabra de Dios. Una de las promesas, la palabra de Dios que nos brinda a los creyentes es que cuando empezamos a conocer a Dios por medio de las Escrituras, Dios produce y genera algo nuevo en nosotros y que nos brinda una confianza real en nuestra vida diaria, en nuestro caminar personal. Ciertamente el hombre de por sí es movido por muchas cosas que acontecen en su vida, sea por las cosas que está mirando, sea por las cosas que está oyendo, sea por las cosas que está aconteciendo o que está experimentando en su vida personal, sea por las noticias que vienen de un momento a otro a su vida o a su familia. Y ciertamente el hombre es movido por esas cosas. Somos movidos por esas cosas. Pero hay una diferencia cuando la palabra de Dios empieza a trabajar en nuestro corazón, cuando Dios en su gran misericordia empieza a trabajar en nuestro ser interior, en nuestro corazón, por medio de la continuidad de la palabra de Dios en nuestra vida personal. Dios empieza a generar algo, Dios empieza a producir algo genuino, algo auténtico, algo que no es forzado, algo que no es aparente, porque fácilmente podemos aparentar, pero lo cierto es que la palabra origina y genera algo auténtico, algo real. Y una de las cosas que nos brinda la palabra, la promesa que Dios hace para con sus hijos e hijas, es que nos da una confianza en Él. No solamente en esta vida, sino una confianza eterna, una confianza que trasciende, una confianza de estar con Él, una confianza de pasar una eternidad en Él, en su presencia. No solamente cuando estemos caminando en este mundo, sino también cuando dejemos de respirar en un cierto tiempo, en un cierto momento. La promesa que nos da la palabra es que estaremos con Él eternamente. Nos brinda una confianza también acerca de que Dios tiene el control de todas las cosas cuando estamos en este mundo, por las circunstancias que atravesamos, por los momentos que pasamos. La palabra nos brinda y nos dice que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él es un Dios soberano, un Dios que trasciende, un Dios que no cambia, un Dios maravilloso, un Dios bondadoso, un Dios grande en misericordia. Una de las cosas que vemos en la palabra, uno de los escenarios de cómo la palabra de Dios obra en el corazón de ese hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, ¿verdad? Cuando leemos la palabra en los evangelios, vemos en los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y también Juan, vemos cómo Pedro niega al Señor Jesús por el miedo por el miedo que en ese momento está pasando. En ese escenario, por las Escrituras, que es muy conocido, hemos visto cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, es llevado por los sacerdotes, ¿verdad?, por los hombres. En ese momento, cómo es golpeado, cómo es azotado, y vemos los discípulos que están siguiéndolo de muy lejos. En uno de ellos es Pedro, que está por ahí, y cómo vemos que se cumple la palabra que el Señor Jesús le había dicho, que le iba a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro lo niega, ¿verdad? Conocemos la historia que Pedro niega a su maestro, niega al Señor, y él lo niega porque tiene mucho temor, tiene mucho miedo de lo que le iban a hacer, lo que iba a pasar con él, ¿verdad? Conocemos esa historia. Pero vemos después que algo sucede en el corazón de Pedro, más adelante,
cómo Dios obra en ese corazón muy inestable, muy temeroso por lo que pueda pasar con su vida. Cómo Dios hace una transformación en el corazón de Pedro a tal punto que en Hechos, cuando leemos un escenario ahora en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 12 ya, cuando vemos a Pedro por la palabra en él, por el evangelio en él, una mente renovada, una mente continuamente renovada, un corazón continuamente transformado por la palabra en él, y vemos cómo en este escenario donde Jacobo es muerto por Herodes, vemos cómo Herodes está persiguiendo a los discípulos del Señor para matarlos. En eso Pedro es atrapado y encarcelado. Días antes, Jacobo es muerto por Herodes, y al día siguiente Pedro le va a pasar lo mismo que a Jacobo. Va a morir, va a sacarlo públicamente y va a matarlo. Pero una noche antes, ¿verdad?, Pedro se encontraba encarcelado, y vemos también que la iglesia está orando por Pedro, por la situación que está pasando. Qué importante es la oración. Pero también vemos acá, y quiero enfatizar este punto, de cómo la palabra de Dios, cómo el evangelio, cómo esa relación personal entre el creyente y Dios empieza a generar algo genuino. Dice el verso 6 al verso 7, dice Hechos 12: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué interesante, ¿no? Porque vemos acá, ahora Pedro no está en este escenario donde le va a costar la vida a Pedro. No vemos a un Pedro comúnmente lo que está haciendo. Lo usual que puede, si uno está pasando ese acontecimiento, ese escenario en su vida, sabiendo que va a morir más después de unas horas, no vemos a un Pedro desesperado, no vemos a un Pedro capaz caminando de aquí por allá, no poder dormir porque sabe que va a morir más de acá a unas horas. ¿Qué está haciendo él? Él está durmiendo. Él está plenamente dormido. Hasta que llega el ángel y le toca el costado y le levanta a Pedro para que sea liberado de esa cárcel, para que salga de ese lugar. Y vemos cómo el Señor Jesús, o cómo Dios hace el milagro con Pedro, ¿verdad?, y lo libera de esa situación. Pero a donde yo estoy apuntando en esta oportunidad por la palabra es cómo Pedro se encuentra en una situación y en un estado de tranquilidad, que está descansando, que está durmiendo. Ciertamente la palabra del Señor hace una obra que en nuestro corazón, donde trae descanso y trae reposo, porque nuestra confianza no está puesta en lo que podemos lograr, no está puesta en lo que este mundo te ofrece, no está puesta en lo que este mundo siempre está tratando de llevar al hombre a que confíe en sí mismo, sino está puesta en Dios. Y vemos que Pedro está descansando en Dios por la palabra en él. Él está reposando en quien ha creído. Y vemos acá que algo sucede, ¿verdad? Que Dios está liberando a Pedro de esa situación. Porque ciertamente Dios tiene un propósito con él en ese tiempo, en ese momento. Qué interesante cómo la palabra del Señor cambia el corazón de una persona que es muy inestable, que es muy temerosa por las cosas que le puede estar pasando. Esa misma persona es cambiada por la palabra a un corazón afirmado, a un corazón
que ha aprendido a descansar en la presencia de Dios, ha aprendido a confiar en Él por la palabra en su corazón. Vemos a Pedro en Hechos 12, que él está descansando en Dios. Y la palabra nos dice, por ejemplo, en Jeremías, dice la palabra, Jeremías 17, verso 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Qué interesante es que esta confianza cada vez sea más real en nuestra vida personal. Claro que capaz algunos, mejor dicho, la mayoría no estamos pasando una situación como Pedro, pero lo cierto es que pasamos situaciones y acontecimientos que nos sorprenden, que nos llevan a tener un estado emocional a veces de incertidumbre, de desesperación por lo que no sabemos lo que va a suceder. A veces caemos en muchos errores y no estamos mirando a Dios, no estamos parados en su palabra, porque a veces no hay palabra en nuestros día a día o nuestra vida personal. Y esperamos pasar algo para ir a la palabra de Dios. Empezamos a que nos pase algo para ir a clamar a Dios. Pero lo cierto es que Dios siempre está llamando a sus hijos e hijas a que pongan su confianza en Él. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la tendencia a confiar en lo que está viendo, en lo que está adquiriendo, y tiene la tendencia a confiar en sí mismo. Y la palabra nos dice, bendito el varón que confía en Jehová. Eres bendecido a confiar en Dios. Eres bendecido donde Dios es tu confianza. Porque no vas a depender de las cosas externas. No vas a depender de tu propia capacidad, de ti mismo, sino empiezas a depender de Dios. ¿Cómo esta confianza se va a hacer real en tu vida personal? Por medio de las Escrituras. Porque la única forma de confiar en alguien es por conocer quién es Él. Porque nadie puede confiar en alguien que no conoce. Por la palabra de Dios, usted empieza a conocer cada vez más quién es Dios en su vida personal. No estamos hablando acá de un conocimiento, ¿no?, acerca de Dios. Puedes tener conocimiento de versículos, de capítulos, de historias bíblicas. Estamos hablando de una relación personal entre usted y Dios, donde por la palabra del Señor usted empieza a conocer quién es Dios y usted empieza a entender su condición acerca de que el corazón del hombre es engañoso en gran manera y perverso, que somos vulnerables porque tenemos una tendencia pecaminosa, que nuestra naturaleza es una naturaleza caída, inmoral, necia, rebelde, incrédula. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios nos llama a caminar, no conforme a nuestra naturaleza, sino conforme a la palabra, porque la palabra genera algo en nosotros, algo nuevo, algo auténtico, algo original, donde la palabra nos permite caminar en vida nueva. La palabra empieza a llevarnos a caminar por un sendero que Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros, para quienes Él ha llamado, para quienes Él ha traído. Y de cierto que si estás escuchando esta palabra es porque Dios te está llamando. Pero vemos cómo la palabra del Señor transforma el corazón del hombre. La palabra dice más adelante, Jeremías 17, verso 8, dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué interesante, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que cuando vendrá el calor, dice, no lo verá, ni se fatigará cuando viene la sequía. Siempre estará verde este árbol y nunca dejará de dar fruto, dice la palabra. Así será aquel hombre que pone su confianza en Dios. No verá
el problema como una ocasión de sufrimiento, sino verá el problema como una oportunidad donde Dios se va a glorificar. Porque cuando vendrá la escasez o vendrá la turbulencia en su caso, en su vida personal, no se fatigará, porque su confianza está puesta en Dios. Y la fuerza, y su fuerza o su fortaleza viene de Dios. Eso dice en el Salmos capítulo 84, verso 5, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Ciertamente cuando empezamos a conocer a Dios, cuando empezamos a entender quién es Él, y cuando empezamos a caminar en este mundo lleno de muchas cosas que nos distraen, que nos entretienen, que nos absorben, cuando vemos la palabra en nuestra vida personal, que genera algo real, cuando empezamos a tener una fuerza que no es por el dinero, que no es por un bien material, sino es porque Dios nos ha llamado a hacer su voluntad. Dios nos ha llamado a hacer luz y sal. Dios nos ha llamado a influenciar donde estemos. Dios nos ha llamado a brillar por la palabra en nuestro corazón. Es algo maravilloso vivirlo. Y claro que hay errores, claro que hay tropiezos, claro que a veces abrazamos nuestro pensamiento, nos gana nuestra naturaleza, pero lo cierto es que tenemos un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios en quien podemos confiar, en quien podemos abrir nuestro corazón y rendir cuentas con Él, pues Él ya todo lo sabe acerca de nosotros. Él ya sabe lo que viene más adelante, pero Dios nos está llamando a confiar en Él, a que confiemos en Él. Y no basemos nuestra confianza en lo que estamos mirando hoy en día, y no basemos nuestra confianza en lo que podemos tener hoy en día en nuestras manos, y no basemos nuestra confianza a lo que yo pueda hacer, a lo que yo pueda lograr, sino que basemos nuestra confianza en conocer quién es Dios, en conocerlo a Él. Basemos nuestra confianza en la eternidad, que es Él, por medio de su palabra. Así que te animo en esta noche que la palabra siga obrando en tu corazón, a que la palabra produzca y genere algo real en tu vida. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que tú has comenzado en nosotros. Tú eres fiel, Señor, a la palabra sembrada en nuestros corazones, porque la obra que has comenzado solamente tú la puedes culminar, Señor. Pues tuya es la obra, y a ti es toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que tú has anunciado, que tú has sembrado en nuestros corazones. Damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.